¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias por tenerme. No, al contrario, un honor que nos acompañes aquí. Realmente hemos recibido pastores, pero nunca, bueno, solamente una vez recibimos un ministro, pero de aquí de Cancún, pero nunca habíamos recibido a alguien de Cuba y que vive en Miami. Realmente es padre tener cultura y también como Cancún somos un destino internacional y nuestro objetivo también es llegar a esos chavos que vienen de otros países, que muchas veces son pues estudiantes y demás que dejan a sus familias. Entonces realmente tener a alguien de otro país y otra cultura y otro pensamiento enriquece a la comunidad. Entonces realmente, pues gracias por tenernos, gracias igual al pastor que está aquí, está atrás de la cámara. Entonces, ahí saludos, si quiere, venga pastor, para que lo conozcan. Venga pastor, venga. Aquí el pastor está, también le agradecemos también que realmente pues hayan dado esta oportunidad y realmente pues vamos a disfrutar de un buen momento ahí con Elizabeth, primero Dios. Entonces, realmente sabemos que haces música, Dios te ha utilizado con ese don que tienes. Bueno, ya, esa es ahora sí que la tarea de uno, ¿no? Estoquear y ver. ¿Cómo ese ministerio empezó en ti? ¿Desde qué edad? ¿Cómo te movió Dios? ¿Desde Cuba hasta Miami? ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Bueno, yo primero quisiera que tú conocieras la vida primeramente tan difícil Claro. que tuve que pasar para llegar a donde estoy y tú verme sentada ahora, como dices tú, muy preparada, pero eso fue un gran trabajo. Yo detrás de cámara estábamos hablando que yo soy cubana, pero yo salí de mi país muy pequeña, yo salí con 3 años y medio, por eso mi país no lo recuerdo muy bien. Claro. Y me voy hacia República Dominicana. Allí pasé toda mi niñez y toda mi adolescencia. Así que ya te puedes imaginar que hice la escuela allá. Sí. Y allá sufrí acoso escolar. Para mí fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Pero en mi país, para echar un poquito, como más atrás, Sí, mi historia, para porque mi recordar. historia creo que es como una película de la vida real. Mis padres antes de tenerme eran ateos, pensaban que la ciencia lo podía hacer todo, y entonces cuando hay personas que Dios le da la capacidad de nacer con una capacidad intelectual muy grande, pero no capacidad para entender al mundo, un poco baja, uno no empieza a creer en Dios. Lucha. Y lucha con que no voy a creer y las cosas de la vida son las que me importan y fuera Dios y fuera todo lo demás. Mis padres tuvieron que creer en Dios bajo verme a mí casi morir al nacer. Porque cuando mi mamá me estaba dando a luz, se fue la corriente en el hospital. Yo hice 3 paros cardíacos respiratorios, estuve en coma por 28 días, tuve muchos tubos endotraqueales en mi garganta y la parte izquierda de mi cuerpo no la movía. Imagínate ahora, como se dice en Cuba, virar como la tortilla al revés y ver que decían, soy tan inteligente en las matemáticas, en la economía y voy a llegar tan lejos. Y estoy esperando mi primer bebé. Todos los padres sueñan con que su primer bebé nazca sano, saludable, sin ningún problema. Claro. Y lo de mis padres fue diferente. Cuando ellos me vieron en esa situación a mí, ellos le dijeron a Dios, Dios, si tú sanas a mi hija, yo voy a entregar mi vida a ti, para que mi vida también cambie. Wow. Y fue esa etapa. Yo salgo del hospital un domingo de resurrección y voy a casa. Pero voy a casa prácticamente muerta, porque como a mí se me fue la respiración al nacer, a mí se me cambiaba la piel, se me cambiaba de color la piel, me ponía verde, me ponía azul, bueno, un proceso. Me ponía así muy mala porque estaba muy cianótica. Me faltaba tanto el aire que... Entonces cuando voy a casa,
mis padres me empiezan a hacer ejercicios para estimular mi cerebro, porque yo tenía mi cerebro muerto, la parte izquierda, esta parte que me ven ahora, que puedo mover y hacer todo lo que quiera, yo no la podía mover. La mamá movía a la derecha. Y me empezaron a hacer diferentes ejercicios, como pasarme olores por mi olfato, porque tenía mi olfato muy débil, los ojos se me iban para atrás y me pasaban cosas para mi vista. Y ahí, paso a paso, Dios me fue sanando. A 1 año de edad me veía una bebé prácticamente normal. Yo digo que Dios a mí me cuidó desde el vientre de mi madre y Dios me trajo a este mundo por un propósito. Claro. Yo me siento que yo vine aquí por un propósito no de personas, sino un propósito divino de Dios. Amén. Porque si así no hubiera sido, mi vida no hubiera contado para nada, porque no hubiera venido con el propósito divino de Él. Y las personas que me están escuchando, todos aquí vinimos con un propósito divino, pero lo mío fue en otras circunstancias. Cuando yo salgo de mi país, que salgo con 3 años y medio, casi 4, y me voy hacia República Dominicana, yo estaba tan feliz de que iba a empezar la escuela. Yo dije, ay, la escuela, qué felicidad, porque como en mi país no hice la escuela, pero te digo que nada más salí con papá y mamá, el resto de mi familia, toda se quedó en Cuba. Allí nace mi hermano, gracias a Dios, en condiciones diferentes. Y allí yo empiezo la escuela y sufro acoso escolar. Esa sí fue una de las etapas más difíciles de mi vida, porque ahí sí yo tenía conciencia de lo que a mí me estaba ocurriendo. Y lo pasé en preescolar, cuando todavía ni una niña ni un niño se conocen a ellos mismos y ni saben quiénes son ellos en realidad. Mis padres no se enteraron hasta que yo entré a la adolescencia, pero mi acoso fue de que me ponían una silla mirando a la pared, me trancaban en los baños, por eso no puedo poner segura ninguna puerta porque me pongo muy nerviosa. Tuve más acoso femenino que masculino. Eso fue algo que me impresionó mucho. Para mí fue muy difícil el no amarme, porque empezaron a odiarme por mi aspecto físico. Y yo empecé a odiarme. Claro, es un proceso. Y yo empecé a echarle la culpa a Dios del por qué Él me había hecho como tú me ves. Y yo le decía, Señor, si me hubieras hecho de otra manera, yo seguro hubiera sido amada y aceptada en el mundo exterior. Yo cuando era niña empecé a tener, como se dice en Cuba, un complejo de mí. Complejo quiere decir que me veía siempre un fallo en mí, como que me veía muy fea. Y empecé como también a compararme con otras muchachas. Y decía, si seguro hubiera sido como ella, a mí me hubieran amado. O si seguro no hubiera tenido ninguna discapacidad, mi vida hubiera sido más fácil. Ahora, ese fallo, cuando lo pensabas, bajaba tu moral, bajaba tu autoestima. Ese proceso difícil, puntualizando un poquito, ¿cómo luchabas con eso en tu día a día? Viendo quizá una amiga o un prospecto como quisieras verte así. ¿Cuál fue ese proceso? Si sufriste depresión, si luchabas con tus padres. No, mis padres no se enteraron hasta que yo fui una adolescente. Te puedes dar cuenta todo lo que yo callé. Yo en mi casa, es que yo soy un tipo de persona que yo me olvido muy rápido del problema y de la humillación. Claro. No sé, yo tengo eso. Me sale como natural. Como que me dijiste algo, está bien, se me olvidó en los 3 segundos. Pero aún así me queda con eso dentro, pero yo no lo digo a nadie. Pero se me olvida bien rápido. Es un trabajo propio, ¿no? Yo me hacía un trabajo propio yo misma. Yo le tenía terror, pánico a los espejos. Yo no me podía ver en un espejo porque yo me creí que yo era fea y que yo era gorda. Yo empecé a odiar mi color de pelo, empecé a odiar mi color de ojo, empecé a odiar mi propio cuerpo, porque yo quería ser como esta Miss Universo, delgada, alta, flaca, porque yo pensaba que si yo era así a mí me iban a amar. Y qué equivocada estaba. No sabías que alguien te amaba. Porque ahora muchos de esos prospectos que vemos como Miss Universos también son atacadas y humilladas. Y se sienten peor muchas veces. Y se sienten a veces mucho peor. Cuando yo empecé como a notar que en realidad era yo la que estaba mal, y como yo era la que estaba mal, estaba empezando a ver mi mundo exterior mal,
yo tenía que cambiar. Entonces mis padres me veían muy mal. Yo no podía ir a los cumpleaños, a mí no me gustaba ver gente. Yo era nada más estando en mi casa con mi papá, mi mamá y mi hermano. Si yo veía a alguien exterior, ya yo sentía que esa persona ya a mí me estaba ofendiendo y me estaba lastimando, Claro, es aún algo, tratándome bien. algo automático. Realmente que ya es tanto la existencia y tanto el proceso que viviste, que aunque quieras cambiar, ya es un proceso automático de tu cerebro que es, me cohíbo y prefiero no pasar por algo. Mira, es que yo llegué a un punto en que yo empecé a tenerle miedo a la escuela. A mí la escuela no me gustaba, no por mi forma de aprender, sino a mí la escuela no me gustaba por todo el rechazo de que las personas me decían que yo era fea, de que yo era gorda y de que yo caminaba y de que yo no caminaba normal. Imagínate tú ir todos los días a una escuela y que a ti te llamen que tú eres la normal, la anormal del grupo. Y más ponerle más filo a la cosa, no estar en tu propio país. Eso lo tuve que soportar Eso yo. fue en Dominicana. Fue muy difícil porque quien empezó con todo el acoso, como te dije, fue la maestra. Yo tengo una discapacidad intelectual, yo tengo discalculia, que tengo problemas en los números y no me puedo orientar muy bien. Por eso todavía no puedo ni manejar. La maestra o la profesora nos llamaba por nombre siempre, a mí ni se me ha olvidado. Y le decía, mira fulanito, mira menganito, no quiero decir aquí los nombres reales de las personas. Por favor, párense para hacer las tablas de multiplicar. El único nombre que va a nombrar va a ser el mío. Y cuando ella me decía, Elizabeth, te toca a ti. ¿Te enfrentabas? No, yo no me enfrentaba, yo le tenía pánico a ella. Yo tenía un miedo atroz a ella. Yo le tenía mucho miedo a las mujeres, no a los hombres, a las mujeres, porque a mí los hombres fueron los que a mí me dieron amor. Y las mujeres fueron las que a mí. Qué diferente, porque realmente siempre estamos como que ya estamos automáticos. Bueno, aquí en México siempre hay un acoso al hombre, pero realmente estamos tan acostumbrados a eso que también las mujeres también realmente pueden buscar ese apoyo, o sea, no se vean limitados porque muchas veces hasta, bueno, dice la Biblia que hasta en tu casa puede haber enemigos. Entonces realmente uno no se espera a quién puede ser esa ayuda. ¿Y esa ayuda tú lo viste en los hombres? Y prácticamente en uno, pero tampoco no voy a decir el nombre. Sí. Cuando me tocaba a mí hacer las tablas de multiplicar, que como dije anteriormente, todavía no me las sé. Vamos a dar un ejemplo, como 6 por 9. Elizabeth, te tocó la tabla del 6 por 9. Yo me acuerdo que yo duraba tiempo, porque yo no sabía cuánto era 6 por 9. Y eso a mí me afligía. Porque yo le decía a Dios, ¿por qué? Si me hiciste tan buena en el área de la música, ¿no me pudiste también ser buena en el área de las matemáticas, más teniendo un padre matemático? Yo me sentía que yo estaba defraudando a la comunidad de la escuela y estaba defraudando a mi propio padre. Por eso no ibas con tus padres a expresarles. Y yo me acuerdo que no pude y empecé a llorar. Y yo me acuerdo cuando yo viré, las niñas eran las que se estaban riendo de mí. Y los niños eran como los que más afligidos se sentían por mí. Y cuando fue la hora así de salir al recreo, a comer o algo, yo dije, bueno, voy a salir como a descansar, a despejarme de todo lo que he sufrido. Y la maestra me dijo que la única que no podía salir del aula era yo, porque yo era la más bruta del grupo y porque ese era mi castigo por no haber hecho las tablas de multiplicar. Porque yo soy un tipo de persona que a mí mi discapacidad no se me ve, pero también duele, ¿entiendes? Sí, es una parte que no quieres que sepan. Y yo me acuerdo, ella me dijo, bueno, tu castigo va a ser que te voy a poner tu sillita mirando a la pared, te vas a quedar ahí toda la hora del aula hasta que nos vayamos, hasta que ya nos vayamos para la escuela, para la casa. Y yo nada más me ponía la cabeza bajo la silla
Y lloraba. Yo me cortaba en mi casa hasta el pelo, porque yo odiaba ser rubia. Yo agarraba los mechones de pelo y yo me los cortaba. Y cuando llegabas a casa y pasabas al lado de tus Cambiaba el padres, chip. como si nada. Si te digo que te lo explico, no te lo puedo explicar porque yo siento que era Dios quien me ayudaba. Cuando yo llegaba a casa, es que yo soy un tipo de persona, yo no quería que a mí, ellas, principalmente ellas, las niñas, a mí me vieran llorar porque ya yo me sentía muy débil para Claro. ellos. Y cuando yo llegaba a casa, yo me limpiaba y me ponía a jugar o me ponía a hablar sola. Llegué a un punto que yo hablaba sola. Y cuando hablabas sola, ¿te hablabas a ti o esperabas que alguien te escuchara? Yo me hablaba a mí, pero yo sentía que cuando yo hablaba sola, las palabras que yo me decía a mí misma eran palabras guiadas por Dios. ¿Se manifestaba el espíritu? Cuando a mí me daba, había veces que a mí sí me daba por mirarme al espejo, pero eran muy pocas veces en aquel entonces. Yo me ponía como a mirarme. Y yo me miraba y yo decía, que en realidad yo no me encuentro nada. ¿Y por qué ellas sí me encuentran una diferencia en mí? Y hubo una persona en la escuela que me dijo que Elizabeth, la diferencia que te encuentran es tu aspecto físico. Y eso es lo que más ellas odian de ti. Y entonces hubo un punto en que yo dije que mi aspecto físico y mi aspecto de cómo en realidad Dios me hizo, eso sí, yo no lo puedo cambiar porque así fue que Dios me hizo. Y fue muy difícil. Hubo un punto en que yo no quería salir a la calle, nada más que si saliera con mamá y papá, o si había veces que veía a compañeritos míos en el aula y pasando por los mismos lugares a los que yo iba, yo me ponía nerviosa, porque les tenía pánico. Yo tuve mucho miedo a la escuela y por eso le hice ese rechazo. Y por ejemplo, al momento de ir a la escuela, ¿no hubo alguien con quien te identificaras que pasaba lo mismo en tu salón? ¿O eras la única Era y la nadie? única. Qué difícil. Era la única con la discapacidad y era la única pasando odio entre las niñas de tu clase. Y todo lo que manifestaste en ti, digamos, en lo que trabajaste, ¿cuándo lo lograste sacar? ¿Cuándo lograste también perdonar a las niñas? ¿Cuándo también pudiste perdonar a la maestra? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a ese punto de dejárselo a Dios? Vaya. Cuando mis padres se enteraron por una psicóloga, ellos se enteraron cuando yo tenía 9 años de edad. Ellos me dijeron, tienes como que perdonar. Yo llegué a un punto en mi vida en que yo empecé a tener mucho rencor. Claro. Y cada vez que la persona me decía, aún diciéndome, ay, es que eres bonita, y mira quién te queda esa ropa, yo le respondía de una manera que no era la correcta. Yo me empecé a poner en un punto de mi vida muy fría. Y yo no soy así. Pero yo sentía que si yo era así, a mí me iban a tomar respeto. Y me iban a amar. Claro. Mi mamá me decía, es que lo más lindo que tú tienes es esa dulzura que tú traes. Yo le decía, es que por culpa de esta dulzura que Dios a mí me puso, mira como lo mal que yo estaba, que hasta la culpa se le echaba a Dios. Eso estuvo muy mal en mí. Yo le decía a mi mamá, es que por culpa de esta dulzura que Dios a mí me dio, a mí me toman como una tonta. Y yo no quiero seguir siendo más Pero tonta. Dios no te toma. Y entonces, entiende, y entonces mi mamá me decía, pero si Dios a ti te ama y eso. Entonces me empecé a poner demasiado fría. Luchabas con quién eras de verdad, ¿no? Sí. No sacabas lo tú, sino sacabas un caparazón que realmente tu personalidad no querías que salga porque te veías limitada, porque pensabas que cuando eras tú, eras débil. Ok, vamos entendiendo. Y llegó un punto en que yo pensaba que yo era la única discapacitada, que yo era la única rubia de ojos azules, que yo era la única que tenía una debilidad y una dificultad para caminar,
porque yo tenía que usar zapatos ortopédicos y se burlaban de mí también por yo usar mis zapatos ortopédicos. Ay, claro, igual. Yo en la primaria utilizaba igual zapato y eran unas cosas, parece unas botas de construcción. Ah, mira, Entonces, pues él iba me así, entiende, y era muy incómodo. Claro. Aparte eran duros. Entonces se horrible. burlaban de mí por mis zapatos ortopédicos. Entonces yo empecé a odiar mis zapatos ortopédicos. Pero cuando yo empecé después como a ver que yo tenía como... Yo llegué a un punto en que yo dije, Dios mío, dame una salida. Por favor, yo necesito sanarme, pero dame un camino que tú me guíes y me digas que este es el correcto para mí de algo. Claro. Yo se lo pedí. Y cuando yo empecé a notar que fue por medio de la música, el cual yo soy ahora la persona que soy, porque yo veía que cuando yo cantaba, yo me sentía tan feliz y cada vez que cantaba yo me sentía como libre y me olvidaba de mi acoso, me olvidaba de cosas que muchas personas te ponen en tu cabeza. Ay, mira, porque naciste así, eres así. Me olvidaba también de eso. Y cuando yo empecé a notar que mi llamado era el canto por medio de mi historia, es que pude como sanarme poco a poco. Ahora, ¿cómo Dios hizo ese cambio en ti para que cuando cantabas personas te vieran y no te sintieras de una otra manera mirada? O sea, con ese temor o ese automático que te salía en decir no. Bueno, yo empecé, a mí en realidad lo que más me ayudó fue la universidad. Yo hice la universidad en Estados Unidos en el 2012. Yo todavía en ese año tenía mucho miedo, estaba muy, no, todavía no me amaba, no me aceptaba. Y con el tiempo que fui conociendo a personas y me empezaron a guiar en realidad para mi ser humano y también para yo misma como cantante, me empezaron a decir, mira, vamos a practicar el tú cantar arriba de un escenario, porque yo tenía también en aquel tiempo mucho miedo escénico. Claro. Yo me tiraba por lo mismo igual, porque yo pensaba que cuando yo cantaba todo el mundo me estaba viendo con mala cara y yo hasta me tiraba de los escenarios en público. Yo lo hacía, yo me tiraba arriba de la gente. Yo lo hacía. Y con la práctica es que lo he perdido. Pero yo cuando empecé a notar que llegué a la universidad, que por fin yo decía, ay, mira, me están tomando en cuenta, me están dando respeto y están viendo cosas buenas en mí, es que tomé esto de la música aún con más ganas. Yo me gradué de música vocal en el 2016 porque yo también canto ópera. Y en eso fue en lo que me especialicé. Y trabajé un tiempo con la Ópera de Miami. Y eso me ayudó aún más a cómo no tener tanto miedo a las personas, ni a los lugares, ni a los escenarios a los cuales he participado. Ahora, cuando participaste en la ópera y te enfrentaste a chavos y a chavas que tenían un mismo talento como el tuyo, ¿cómo fue esa empatía con ellos? ¿Cómo te desarrollaste dentro de ahí? Bien, porque me sentía que era un lugar en el cual Dios me tenía ahí por alguna casualidad. Ahí ya no te sentías de una otra manera apartada o solamente No. tú, sino ya te sentías agrupada. Ya como me grupo. sentía, y además recuerda que ya en aquel tiempo yo tenía otra mentalidad. Claro. Ya no tenía la mentalidad de que, ay, este me está mirando mal, o mírala a ella, que ve más bonita que veo. Ya no, ya en este momento soy una persona más amplia en todos los sentidos, hasta mentalmente. Digo, en la forma de ampliar con las personas. Algo que mis padres a mí me han dicho es la cualidad tan innata que yo tengo, no nada más para cantar, pero también para entender a cada persona que viene a mi vida. Ellos se quedan sorprendidos en cómo yo puedo entender a todo el mundo que llega. Claro. Eso es algo que yo no te puedo explicar porque creo que es algo que Dios me lo puso adentro de mí. Ellos se quedan
Y puedo muchas veces hasta descubrir si esa persona tiene una discapacidad o no la tiene desde el instante en que me habla. Porque tú pasaste por Porque ahí. como pasé por eso y son cosas que no sé, tan espirituales, que yo creo que Dios me lo puso adentro de mí por algo especial, es que creo que ahora puedo entender al conjunto de personas que he podido conocer en todas estas actividades y giras que he hecho. ¿Y cómo fue cuando te cambiaste a Estados Unidos para hacer la universidad? ¿Cómo fue ese desarrollo en ti, en tu ministerio? ¿Cuándo iniciaste a decir, cuando te separaste de la ópera, fue para iniciar tu ministerio propio? Uh-huh. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo primeramente en Estados Unidos hice de middle school, high school y universidad. Estuve feliz, porque yo soy un tipo de persona que no me gusta trabajar en grupo, por todo lo anterior ya hablado. Porque como cuando en la escuela se hacían grupos, yo no era aceptado en ninguno. No me gusta trabajar en grupo y todavía no me gusta. No es que lo deteste, es que no lo tomen como que detesto estar con personas. No, es que no me gusta por las situaciones Claro, sí. en las cuales yo pasé. Sí, porque realmente también hay un proceso también para quizás sanar esa parte, o quizás fue ya algo tan marcado que Yo fue un siento acoso que realmente ya es algo sí, que es esa natural. parte la tengo muy marcada que me sale así Claro. natural. Para mí, el trabajar en este proyecto llamado Nace una Esperanza ha sido un antes y un después en mi vida. Porque gracias al productor que he tenido la dicha del cual trabajé en este primer CD llamado Moisés Carrasano, él fue esa persona que me guió mis pasos a la música correcta, al mensaje correcto y a las personas también correctas que lo fueran a escuchar. Para mí este proyecto ha sido un antes y un después en mi vida, como dije anteriormente, porque me he podido como llenar más de todas las cosas buenas que Dios a mí me ha dado. La primera canción de mi CD es la historia personal de mi vida. El cómo yo no puedo montar bicicleta, el cómo yo no podía acordonarme los zapatos de los tenis, ni un botón yo me podía hacer en las blusas, me costaba. Y esa impotencia, ¿cómo la desarrollabas? ¿Cómo la sacabas? Cantando. Todo, realmente Dios te puso un ministerio y esa visión para que ese mismo ministerio te sanara. Yo la sacaba cantando, o cuando me daba así como la fuerza de mirarme al espejo, mirarme yo al espejo y yo hablar yo conmigo misma y hacerme yo en limpiarme yo misma. ¿Qué diferencia hay de Elizabeth que se veía en el espejo a los 9 años con Elizabeth que tenía 20 años? ¿Qué se decía? Bueno, ya ahora que estoy adelantadita en los 20 ya. Ahora cuando me miro en un espejo me veo en Elizabeth realizada, muy realizada. No realizada financieramente como quisiera. Yo no lo digo financieramente para mí, yo lo digo financieramente porque quiero ayudar a muchas personas. Claro. Que tienen menos que yo. Porque yo siempre he ayudado a personas de la calle desde República Dominicana. Y yo siempre he notado lo que es estar bien abajo, abajo, abajo. Yo, gracias a Dios, a esos términos de tan abajo nunca llegué, pero sí los vi. Claro. Y desde muy pequeña eso es lo que yo siempre he querido. Y cuando Dios me pueda fortificar a mí bien financieramente, poder ayudar a esas personas. Yo me siento en estos momentos realizada. Porque he logrado tanto. Todo lo que yo tenía en mente lograr, Dios me lo ha cumplido. ¿Y esa niña tenía esperanza de lograrlo, la de 9 años, algún día? ¿Sabes que sí? Yo creo que la esperanza yo siempre me la quise quitar, pero Dios siempre me traía personas adecuadas para decirme nunca saques esa esperanza de tu cabeza. Amén, porque realmente también una de las cosas que realmente, porque eres una líder para muchos y para muchos eres... Bueno, todo el mundo ahora me lo dice. Pienso que yo siempre desde pequeño fui una líder. Lo que las personas con las que me reunía nunca me vieron así porque veían en mí
esa luz de Dios para yo podérselas brindar al mundo. Claro, y ahora te es que lo puso entiendo. personas afirmando tu ministerio también. O sea, Dios fue trabajando contigo también. Quizá Dios permite las cosas realmente también. Y así como las permite, te va a respaldar en todo lo que hagas. Ahora nosotros tomamos la decisión. Y la decisión que tomó Elizabeth es cambiar y entregarse a Dios. ¿Qué le dirías a la Elizabeth de 9 años que pasaba acoso, que pasaba esos problemas internos, esas luchas internas? A una edad tan temprana que realmente podemos saber que en la psicología, en la psicopedagogía, es una edad en la cual es de desarrollo. Así puedes crecer. Realmente ya es algo automático con lo que creces y es muy difícil de quitar. ¿Qué le dirías a esa Elizabeth de 9 años que muchas veces o muchos jóvenes se pueden sentir identificados con la escuela o algunos por ser cristianos les hacen un acoso? O sea, ¿qué le dirías a esa niña de 9 años? ¿Qué hubiera hecho o qué hubiera pensado? ¿Qué consejo le darías para que no cambie su destino? Porque su destino de Dios son perfectos y aquí estás, gloria a Dios. Pero ¿qué le dirías a esa niña de 9 años para que no pase esa impotencia? ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno, qué buena pregunta. Wow, me la has puesto difícil. Mira, estar con un inteligente. Yo a mí misma a esa edad le hubiera dicho el seguir hacia adelante como siempre seguí. Y el nunca darme por vencida. Y el gracias a Dios tener unos padres que siempre me dijeron que yo iba a lograrlo todo, aún teniendo una discapacidad. Porque las personas que me hicieron el acoso yo tenía discapacidad en las matemáticas, pero ellos tenían la discapacidad del corazón, que esa es peor que tener una discapacidad de otro tipo, porque yo, gracias a Dios, mi discapacidad la he podido trabajar perfectamente, pero las discapacidades del corazón, siempre van a permanecer ahí si tú así lo decides. Lo que platicamos, Dios es el único. Yo no sé, yo hay veces que me pongo a ver mis fotos de cuando era una niña, que no he cambiado nada, no sé. He tomado un agua que no me hace cambiar. Vamos a poner una foto aquí que el hermano Jonathan que ponga y una de hoy. Pero cuando ahora yo veo esas fotos de mis 15, de cuando tenía 9 años, de cuando tenía hasta 1 año, y me veo estando ahora aquí, me siento como agradecida a Dios por tantas cosas que la vida me quiso traer para quitarme muchas veces la bendición que a mi Dios a mí me traía. Yo te digo que te has dado cuenta que desde que nací he tenido que pelear con la vida. Claro. Mi vida no ha sido fácil, pero muchas vidas de aquí de muchas personas tampoco lo han sido. Pero Dios sabía, y la vida también sabía, que si me ponía esas circunstancias fuertes, es que sabía que yo las podía vencer, para poder llegar ahora a ser la Elizabeth que estoy y estar sentada aquí al lado tuyo. Es que lo único que hizo Dios es, por medio de esos retos, era afirmar que había puesto ese ministerio en ti. Y tú lo querías. Porque a veces luchamos con eso. Dios nos pone un don, pero no queremos ejercer el ministerio. Y tú, a pesar de la discapacidad, a pesar del acoso, a pesar de lo que viene siendo los pronósticos en contra, tú agarraste el ministerio, agarraste esa responsabilidad y hoy estás aquí. Y seguro si nunca hubiera tomado eso de la forma tan positiva en la que la he tomado, creo que no sé qué hubiera sido de mí. Y no sé qué hubiera sido de muchas personas que he podido ayudar. Y de muchos niños que he podido también ver, que yo he ido hasta hospitales con niños con cáncer. Y esos niños también son rechazados. ¿Por qué razón? Por tener cáncer. Claro. Y yo fui rechazada, ¿por qué? Por mi discapacidad. O muchas de otras personas son rechazadas por su color de piel. Bueno, yo fui rechazada por mi color de piel, yo fui rechazada por mi nacimiento. Y entonces cuando yo voy a esos lugares de niños con cáncer o de madres que también son rechazadas por sus esposos o de hombres que también son rechazadas por sus esposas y los dejan así como que, ¿qué pasa de mí? Te das cuenta que no eres tú el del problema,
hay más personas con tus mismos problemas que también necesitan la ayuda propia tuya, en lo cual tú pasaste para tú poder ser fuente de inspiración para ellos. Es lo que comentábamos. Y por eso es que voy a esos lugares de niños con cáncer, por eso es que voy a esos lugares con niños con autismo, porque esas personas también necesitan ser vistas. Y que las personas digan, si ellos lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer. Pero no es poner en redes sociales, ay, mira, yo estoy aquí con estos niños y muchos likes. No, es ponerlo en las redes sociales y decir, estas personas necesitan ayuda y tienen que despertar porque el mundo va a ser mejor si tú los ayudas. Y no estoy hablando aquí ni de dinero, ni de ayuda del corazón, que te fluya del corazón. Y eso es de lo que estamos muy precarios en el mundo entero. No estoy hablando ni de México, ni de Estados Unidos, ni de República Dominicana. Estoy hablando del mundo entero. Muchas personas están teniendo una precariedad de que soy yo, y si yo me siento bien, ya no me importa el resto porque las demás personas van a estar bien. Ok, hubo un momento en mi vida en que yo lo sentía así, pero yo era una niña. Y yo no lo entendía. Pero hay muchas personas que lo hacen ya siendo adultos por cuestiones de que me quiero hacer el importante porque no es así. Tú eres importante y tú eres valioso si das el amor que Dios a ti te da a esos tipos de personas que de verdad lo necesitan y muchas veces están al lado tuyo y tú ni cuenta te das porque estás tan terco en que soy yo, que no te das cuenta que necesitas salir de tu estatus y de tu lugar y de tu confort para que veas más posibilidades que hay en el mundo. Y yo creo que eso Dios te lo dio. Creo que si Dios no te hubiera puesto esa discapacidad, quizá no salgas de tu zona de confort, porque Dios te puso tu don. El don Dios lo pone desde que nace hasta que uno concluye. Y disculpen si me sentí muy dura, pero fue lo que me salió del corazón. No, porque realmente es algo muy importante, porque es el puntualizar una discapacidad. Bueno, yo no le llamo discapacidad, yo le llamo algo que Dios permitió en especial en una persona, porque eso también la va a ayudar a impulsarla y eso te ayudó a ti a impulsarte. Entonces realmente para que no nos sintamos con esa palabra que nos han puesto muchas personas, esa discapacidad, esa limitante, yo creo que la limitante lo ponemos nosotros cuando nos desarrollamos. Cuando ya no es limitante, cuando nosotros realmente podemos entender que es parte de lo que Dios nos puso para levantarnos y tomar armas y agarrar y generar una motivación para los demás. Entonces, Elizabeth, muchas gracias por compartir los retos, la visión, unos padres que hemos entendido que también estuvieron contigo, unos padres cristianos, pero también que muchas veces los padres no son perfectos, jóvenes, y hay que aprender eso, que muchas veces nuestros padres pueden estar dispuestos a ayudarnos, pero si también nosotros no hablamos, no lo externamos, va a ser también muy difícil que ellos lo sepan, porque ellos no se preocupan por trabajar, por proveernos, por muchas cosas, pero realmente también nosotros tenemos que agarrar fuerzas, levantarnos y platicarles, no esperar el momento de quebrantamiento y cuando ya ha sido muy tarde para que cuando nosotros cometamos ese error. Elizabeth, muchas gracias por estar en el podcast. Muchas gracias. Pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Elizabeth Sánchez Music. Mi canal de YouTube, que pueden ver la historia de mi vida, que se llama No Dejes de Amar, y muchos videos más como Elizabeth Espacio Sánchez Espacio Music. También les recomiendo escuchar Llegó la Navidad, es mi nueva canción de Navidad de vallenato, así que espero que también sea de mucha bendición para su vida. Y mi página web es elizabethsanchezmusic.com en inglés o elizabethsanchezmusica.com en español. Y si desean adquirir mi CD, también lo pueden adquirir en mi página web entrando por elizabethsanchezmusic.com o elizabethsanchezmusica.com. Gracias por tenerme. El hermano Jonathan va a poner aquí todos los links, igual abajito aquí en la descripción. Cualquier cosa pueden escribirle a Elizabeth, les contesta, o me pueden escribir a mí. Estamos para servir. Joven, no te desesperes si ves una limitante en tu vida. Recuerda que Dios lo permitió para que te levantes y seas motivación para los demás. Bendiciones. Bendiciones.